En un día lluvioso en León, México, un joven millonario llamado Álvaro, mientras asistía a uno de los eventos de arquitectura más destacados del país, se encontró con una escena desgarradora. Una mujer mendigando con su bebé bajo la tormenta. De inmediato, le ofreció las llaves de su vivienda. Al regresar a su hogar, entró directamente sin tocar la puerta y lo que descubrió dentro lo dejó petrificado. Mientras Álvaro caminaba por el salón repleto de lujo, el contraste era evidente con el verdadero propósito de la noche. Aunque la velada desbordaba glamour y opulencia, su objetivo era recolectar fondos para proyectos de vivienda accesible. Destacados arquitectos, incluyendo a Álvaro, habían contribuido con sus diseños y esquemas para estas iniciativas, y la noche se centraba en acumular recursos para materializar estos planes, proporcionando a la élite una oportunidad valiosa de impactar positivamente en la sociedad. Para algunos, este era un mero evento para lucir su fortuna y posición social, pero Álvaro no era uno más del montón. Reconocido por su gran talento en la arquitectura, su presencia resaltaba tanto como los proyectos que lideraba. A pesar de su éxito, las personas murmuraban sobre su transformación personal tras el fallecimiento inesperado de su joven esposa en un accidente y su dedicación en el cuidado de su padre enfermo. Algunos lo tachaban de insensible, pero aquellos que entendían la dureza de la vida sabían que era su manera de enfrentar las dificultades. Durante el evento, Álvaro se encontró con Alice, una eminencia en la arquitectura, admirada por su extensa trayectoria y logros en el sector. Álvaro, es siempre impresionante ver a un profesional de su estatura en estos eventos, expresó ella con una mirada perspicaz. He sabido que pese a su apretada agenda, se ha dedicado al cuidado de su padre. Eso es digno de elogio. Él respondió con una sonrisa cortés y un asentimiento, aunque se sentía fuera de lugar en aquel entorno de fachadas. Notando su malestar, Alice añadió: estos encuentros a menudo pueden parecer triviales, pero ocasionalmente nos muestran más de lo que anticipamos. ¿A qué se debe tu visita hoy, Álvaro? No parece que sea solo por relaciones profesionales, dijo con curiosidad. Álvaro esbozó una sonrisa melancólica y respondió: mi estancia aquí responde más a una obligación que a un deseo. Verás, mi existencia nunca se centró exclusivamente en la arquitectura. Ha estado influenciada por experiencias profundamente humanas y por las enseñanzas de mi padre. Hizo una pausa evocando tiempos difíciles. Mi padre, pese a los obstáculos, siempre halló formas de asistir a los demás. Era un hombre sencillo, pero de un corazón inmenso. Me educó él. Solo, y cada sacrificio que realizó se convirtió en una enseñanza vital para mí. Alice lo escuchaba con atención. Su rostro mostraba un profundo respeto. Es inusual encontrar a alguien que conserve esos principios, especialmente con el éxito que has logrado. Tu padre debe ser un hombre extraordinario. Así es, afirmó Álvaro, sus ojos brillando de orgullo. Se las arregló para hacernos vivir, desde reparar cosas para los vecinos hasta impartir clases privadas. Siempre decía que la verdadera riqueza de una persona no reside en sus posesiones, sino en lo que puede ofrecer a los demás. Alice asintió, entendiendo la magnitud de sus palabras. Eso explica mucho sobre quién eres tú, Álvaro, y sobre cómo manejas tu vida y tu carrera. Muchos aquí podrían aprender de ello. Álvaro sonrió, agradeciendo el gesto de Alice. Solo trato de vivir de una manera que haga sentir orgulloso a mi padre. Él me enseñó que la auténtica arquitectura de la vida consiste en tender puentes entre las personas, en forjar espacios de empatía y apoyo. Alice le sonrió con genuina admiración. Ella también había empezado su carrera de forma humilde. Trabajó arduamente y alcanzó uno de los niveles más altos en su profesión. Sin embargo, en el fondo de su mirada se percibía cierta melancolía.
no había formado una familia y ese aspecto de su vida permanecía muy privado. Después del evento de arquitectura, Álvaro regresó a su hogar, que se había transformado en más que un simple espacio para vivir, en un verdadero santuario. Al llegar, encontró a su padre, que ahora vivía con él debido a una enfermedad, disfrutando de un programa nocturno en televisión. A pesar de los retos de salud, don Silvio mantenía un espíritu lleno de vida y una mente lúcida. «¿Qué tal estuvo el evento, hijo?», preguntó con interés evidente. «Recaudamos una buena suma. Fue exitoso, aunque estuvo lleno de gente que se cree divina por su riqueza. Hablé con Alice sobre lo crucial que es nuestra labor para la comunidad», explicó Álvaro sentándose junto a su padre. Terminada la charla, Álvaro se levantó y se dirigió hacia la cocina. «Voy a preparar algo de comer. ¿Te apetece algo en especial?», preguntó mirando hacia atrás. «Lo que sea está bien, hijo. No te compliques por mí», contestó su padre con una sonrisa de gratitud. Más tarde, mientras ayudaba a su padre a prepararse para dormir, Álvaro compartió sus planes para el día siguiente. «Papá, mañana tengo que viajar por una reunión importante sobre un nuevo proyecto. Dejaré todo listo aquí y la señora Rodríguez pasará a verte». Acomodándose en la cama, su padre lo miró con cariño. «Eres un buen hijo, Álvaro. Haz lo que necesites hacer. Estoy orgulloso de ti». Don Silvio había enfrentado numerosos desafíos en el pasado. Tras el abandono de la madre de Álvaro, asumió la enorme tarea de criar a su hijo solo. A pesar de las dificultades económicas, siempre dio prioridad a la educación de Álvaro, convencido de que era la clave para un futuro promisorio. Invertía todo el dinero que ganaba en la educación de su hijo. Con esfuerzo y perseverancia, Álvaro aprovechó cada oportunidad educativa, llegando a ser el reconocido arquitecto que es hoy. Incluso después de lograr el éxito, nunca olvidó las luchas y sacrificios de su padre, cuidándolo con el mismo amor y gratitud que recibió en su infancia. Al día siguiente, Álvaro madrugó. Preparándose para un día importante, se vistió meticulosamente, eligiendo un traje elegante adecuado para la crucial reunión en la ciudad vecina. Mientras se dirigía hacia el auto, comenzó a caer una lluvia torrencial. El chofer, ya familiarizado con el itinerario y las costumbres de Álvaro, lo esperaba. «Parece que nos espera un camino complicado, señor», comentó el conductor al verlo aproximarse. El tráfico en la ciudad vecina estaba caótico debido a la intensa lluvia. El vehículo de Álvaro avanzaba lentamente a través del tráfico congestionado. Observaba la lluvia, golpeando el vidrio, sumido en sus pensamientos sobre la reunión, cuando una escena en el borde de la carretera capturó su atención. Una mujer, evidentemente una mendiga, sostenía a un bebé recién nacido, intentando desesperadamente protegerlo de la lluvia implacable. Era una imagen de desesperación y vulnerabilidad que conmovió profundamente a Álvaro. Sin dudar, le dijo al conductor: «Detén el coche, por favor. Debo ayudar a esa mujer». El chofer, consciente de la compasión que Álvaro siente por aquellos en situación de calle, objetó: «Pero señor, va a mojarse y su traje se arruinará. Además, todavía tenemos una reunión pendiente». Sin embargo, Álvaro, firme en su decisión, replicó: «No me preocupa el traje ni llegar tarde. Esa mujer y su hijo necesitan asistencia inmediata». Acto seguido, abrió la puerta del vehículo y se adentró en la lluvia torrencial. Al aproximarse a la mujer, le ofreció su ayuda. «¿Puedo asistirla? Usted y su bebé no deberían estar aquí bajo esta lluvia. ¿Tiene algún lugar al que pueda ir? ¿Una vivienda?». La mujer, aún atónita y cubriendo a su hija de la lluvia, respondió con prisa: «No, no tenemos dónde ir», sin dar más detalles de su situación. Movido por la urgencia de actuar,
Álvaro corrió de regreso al automóvil bajo el aguacero y le pidió al conductor que abriera la guantera. De ahí extrajo un manojo de llaves. Retornando junto a la mujer, se presentó rápidamente y preguntó: «¿Cómo se llama?». «Débora», contestó ella, acercando a su hija aún más para protegerla de la lluvia. «Débora, le entrego la llave de la casa de mi padre. Está cerca y actualmente él vive conmigo, así que la casa está desocupada. Puede alojarse allí con su hija», explicó Álvaro, ofreciendo el manojo de llaves hacia ella. «Debo irme ahora, porque estoy retrasado para una reunión, pero mi chofer las llevará hasta allá». Después de entregar las llaves a Débora, Álvaro regresó rápidamente al coche, completamente empapado. Le instruyó al conductor: «Continuaré a pie hacia la reunión. Por favor, lleve a Débora y a la niña a la casa de mi padre, que está cerca. Haga una parada en el supermercado y compre lo que necesiten: alimentos, ropa, pañales, lo que sea necesario». El conductor, acostumbrado a los gestos generosos de Álvaro, asintió de inmediato. «Confíe en mí, señor Álvaro. Me encargaré de todo». El chofer de Álvaro, tras despedirse de él, se dirigió hacia donde Débora y su hija se resguardaban de la lluvia. Al aproximarse, les dijo con cortesía: «Vamos, no se preocupen, las llevaré a un sitio seguro». El señor Álvaro desea ayudarlas a ambas. No obstante, Débora lo observó con una mezcla de temor y desconfianza, replicando: «No los conozco. He visto por televisión lo que puede suceder. No es posible que confíe tan fácilmente», mientras estrechaba a su hija contra su pecho. El chofer, comprendiendo su preocupación, intentó calmarla. «Comprendo su temor, pero le aseguro que el señor Álvaro es un hombre de gran corazón y solo busca asistirlas». Como muestra de su buena fe, sacó su cartera y enseñó fotos de su familia. «Mire, también soy padre y trabajo con el señor Álvaro desde hace mucho tiempo. Es alguien que realmente se preocupa por los demás». Al observar las fotos y la expresión genuina del chofer, Débora, todavía cautelosa, pero percibiendo que podría ser una verdadera oportunidad para encontrar refugio y seguridad, accedió a acompañarlo. Con cuidado subió al auto protegiendo a su hija de la lluvia, mientras el chofer las trasladaba a la residencia del padre de Álvaro. En el camino, hicieron una parada en un mercado para adquirir alimentos y pañales para la niña. Al caer la tarde, tras una larga y fructífera reunión, Álvaro salió del edificio para encontrarse con su chofer esperándolo. Al subirse al coche, preguntó de inmediato: «¿Cómo les fue a Débora y a su hija? ¿Llegaron bien a la casa de mi padre?». El chofer le informó: «Sí, señor Álvaro, pero la dejé al inicio de la calle. Me pareció más sencillo para maniobrar el vehículo». Álvaro, algo sorprendido por la decisión del chofer, lo reprendió suavemente. «Deberías haberla dejado justo en la puerta, especialmente con esta lluvia y llevando a una niña pequeña». Se quedó pensativo por un momento, luego añadió: «Pero está bien, ha sido un día complicado para todos. Voy a pasar mañana por allí para asegurarme de que todo esté bien y de que no les falte nada», dijo Álvaro mientras observaba pensativo por la ventana del coche. Le preocupaba mucho el bienestar de Débora y su hija, pero sentía que había tomado la decisión correcta al brindarles su ayuda. Al llegar a casa, apenas había cruzado la puerta cuando la señora Ramírez, quien se encargaba de cuidar a su padre en su ausencia, lo recibió con una noticia inesperada. «Señor Álvaro, su padre, don Silvio, se llevó una copia de las llaves de su otra casa y se fue poco después de que usted se marchara. Me dijo que quería pasar unos días allá. Parecía encontrarse mejor y se sentía un poco aburrido», explicó ella con cierto titubeo. Álvaro se sorprendió al escuchar esto. «¿Se fue solo?». «Sabe que no debería hacer eso», respondió con preocupación por la salud y seguridad de su padre.
La señora Ramírez lo interrumpió rápidamente. Sí, se fue solo. Me comentó que esperó a que usted no estuviera porque sabía que no lo dejaría irse así. Estaba muy decidido y aseguró sentirse lo suficientemente bien para estar solo unos días. Al enterarse de que su padre había ido a la casa donde Débora y su hija estaban refugiadas, Álvaro comenzó a pensar en todas las complicaciones que podrían surgir. Sin dudarlo, le pidió al conductor que lo llevara allí lo más rápido posible. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad, su ansiedad iba en aumento. Cuando finalmente llegó a la casa, vio que la puerta estaba abierta y una ambulancia estaba estacionada frente a la entrada. Su corazón empezó a latir más rápido al ver a su padre siendo trasladado en una camilla. Álvaro corrió hacia adentro, dominado por el pánico, intentando averiguar qué había sucedido. Se acercó a los paramédicos para identificarse y obtener respuestas. «Soy su hijo. ¿Qué fue lo que pasó?», preguntó Álvaro con evidente preocupación. El médico lo miró y con tono sereno le explicó. Su padre sufrió un derrame cerebral. Por suerte, su esposa estaba aquí y reaccionó de inmediato, llamando a la ambulancia. Gracias a ella, le salvó la vida. Álvaro sintió una mezcla de emociones que lo abrumaban. Alivio porque su padre estaba vivo, gratitud hacia Débora por haber estado allí y un miedo profundo al pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera sido así. Acompañó la camilla hasta la ambulancia, decidido a no dejar solo a su padre en este momento tan crítico. Aún conmocionado, vio al médico subir a su padre al vehículo. Cuando la ambulancia partió rumbo al hospital, Álvaro se giró hacia la casa, buscando a Débora y su hija. Con paso apresurado se dirigió hacia ellas, intentando disimular el nerviosismo después del susto por su padre, aunque era evidente la preocupación en su rostro. «Débora, no sé cómo puedo agradecerte por todo lo que has hecho. El médico pensó que eras mi esposa», comentó Álvaro, intentando aligerar el ambiente con una pequeña sonrisa. Débora, consciente de la gravedad de la situación, respondió en un tono suave pero firme. «No tienes nada que agradecer, señor Álvaro. Hizo lo que cualquiera en su lugar habría hecho. Estaba justo donde necesitaba estar en el momento adecuado», reflexionó Álvaro mientras examinaba las compras de ella, que eran solo lo indispensable. «Veo que has adquirido solo lo básico. Podrías haber cogido más cosas. No necesitas restringirte», mencionó preocupado por si ella tenía suficiente. Débora lo miró con ojos que brillaban por la gratitud y la emoción. «No quería aprovecharme demasiado de su generosidad. Ya ha hecho mucho por nosotras». Se hizo un silencio, durante el cual Álvaro sintió una conexión humana intensa con Débora. «De verdad, me interesaría conocer más acerca de ti y de tu hija, y cómo llegaron a estar así. Si te sientes cómoda, me gustaría que me contaras», expresó Álvaro, mostrando su sincero interés en ayudar y comprender. Débora exhaló profundamente, como si estuviera considerando si abrirse o no. Miró a su hija, después a Álvaro, y empezó a relatar su historia. «Nunca conocí a mi madre», empezó, «y crecí con un padre que más bien parecía un desconocido. Consumía mucho alcohol y casi nunca se percataba de que yo estaba allí». Álvaro la escuchaba con atención, notando la resiliencia en su voz. «Siempre quise estudiar, pero mi padre nunca me lo permitió. Me escondía para leer después de que él se quedara dormido, soñando con un futuro diferente». Débora se detuvo un momento, reviviendo esos recuerdos. El tiempo avanzaba y las cosas solo empeoraban. Mi padre se hundía más en su adicción. Yo trataba de ayudar, pero era inútil. Era un hombre rudo que me intimidaba la mayor parte del tiempo, hasta que un día conocí a alguien, prosiguió. Parecía perfecto, amable. Estuvimos juntos un tiempo hasta que quedé embarazada. Sentí mucho miedo,
pero creí que finalmente tendría una familia. Un suspiro de dolor escapó de los labios de Débora. Pero él me abandonó tan pronto supo del embarazo. Se fue y no supe más de él. Logré ocultar el embarazo durante un tiempo, pero cuando mi padre lo descubrió, Débora vaciló. Se puso furioso. No me permitió explicarle nada. Me echó de casa sin más. ¿Cómo lograste sobrevivir?, inquirió Álvaro, su voz llena de preocupación. Pedía limosna, vagué por las calles, y cuando nació mi hija, fueron los mismos vagabundos quienes nos apoyaron. Estaba aterrada, desconfiada de todos, pero necesitaba ser fuerte por mi hija. Álvaro observó a Débora, percibiendo no solo el dolor y el miedo en su expresión, sino también una fortaleza admirable. Eres asombrosamente fuerte, Débora. Tu relato es una verdadera batalla de supervivencia. Débora ofreció una sonrisa melancólica. No había otra opción. La vida no me trató con suavidad, pero nunca podría darme por vencida por mi hija. Estaría dispuesta a enfrentarlo todo una vez más. No encuentro palabras para agradecerle por todo esto, dijo ella, su voz entrecortada por la emoción. Al ver todos esos libros de su padre, me sentí como si estuviera en un paraíso. Me encanta leer, pero nunca tuve la oportunidad de tener tantos libros a mi alcance. Álvaro respondió con una sonrisa cálida. Puede leer cuanto desee, Débora. Considere esos libros como suyos también. Al prepararse para irse, Álvaro se volvió hacia Débora, extendiéndole un sobre. Esto es para ayudarla con los gastos, dijo con delicadeza. Débora observó el sobre, notando su consistencia. Lo abrió cuidadosamente y sus ojos se ensancharon al ver la cantidad de dinero. Álvaro, esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto, balbuceó con la voz temblorosa. Por favor, acepte, insistió Álvaro con una sonrisa tranquilizadora. Usted lo necesita más que yo. Cómprale ropa, comida, lo que necesiten usted y su bebé. Lágrimas afloraron en los ojos de Débora. No sé ni cómo empezar a agradecerle. Me está brindando más que ayuda, me está dando esperanza. Se hizo un silencio en el que Débora contempló a Álvaro con un pensamiento emergiendo en su mente. ¿Puedo preguntarle si está casado, Álvaro? Álvaro suspiró, una sombra cruzando su rostro. Lo estaba, comenzó él. Mi esposa murió en un accidente, apenas un mes después de casarnos. Eso fue hace 3 años. Débora se llevó una mano a la boca, conmocionada y apenada por la confesión. Lo lamento mucho, Álvaro. No tenía idea. Él hizo un leve movimiento con la cabeza. Está bien. Ha sido duro, pero he aprendido a convivir con el dolor. Nunca se va del todo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿cierto? Débora asintió, sintiendo una conexión inesperada con Álvaro, a través de sus vivencias compartidas de dolor y superación. Álvaro se levantó, tomando sus llaves. Bueno, debo marcharme ahora, pero por favor, siéntase en casa aquí. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Gracias, Álvaro, respondió Débora con sinceridad, agradecida por todo. Él asintió, sus labios dibujando una sonrisa melancólica. Cuídate mucho, Débora, y nunca olvides que no estás sola. Luego de esas palabras, él se marchó, dejando a Débora sumida en un torbellino de agradecimiento. También podría orientarte en tus estudios, si así lo deseas. Débora, visiblemente sorprendida por tal propuesta, inquirió. ¿Estás sugiriendo que mi hija y yo vivamos en tu casa? Exactamente, confirmó Álvaro. Sería maravilloso contar con tu presencia y la de tu pequeña. Creo que sería beneficioso para mi padre. Se sentiría acompañado, y tú tendrías un espacio seguro donde vivir, además de acceso ilimitado a todos los libros que desees. Débora permaneció callada, meditando sobre la proposición. Eso sería increíble, Álvaro. No sé cómo agradecerte. Nos ayudaría mucho a mi hija y a mí.
y estaría encantada de poder ampliar mis estudios. Álvaro sonrió, sintiéndose aliviado y contento con su aceptación. Entonces es un acuerdo. Procedamos de esa manera. Pienso que será positivo para todos. Con una expresión de agradecimiento, Débora aceptó la invitación y se apresuró a empacar sus pertenencias y las de su hija. Al finalizar, se dirigieron a la casa de Álvaro, llenas de esperanza por las nuevas oportunidades de aprendizaje y progreso. Al entrar, Débora no pudo esconder su asombro. «Es increíble, Álvaro. Tu casa es espléndida. Realmente tienes un gran talento como arquitecto», exclamó mientras exploraba el lugar con admiración. Álvaro agradeció con una sonrisa. «Gracias, Débora. Espero que tú y tu hija os sintáis a gusto aquí». En los días sucesivos, el vínculo entre Débora y el señor Ramírez, padre de Álvaro, se fortaleció considerablemente. Él poseía una extensa biblioteca y con entusiasmo le mostraba a Débora los libros que consideraba más intrigantes. Tomando un ejemplar antiguo, el señor Ramírez comentó: «Este fue uno de mis favoritos en mi juventud. Creo que te interesará». Débora examinó el libro, pasando las páginas amarillentas. «Se ve fascinante. Gracias por compartirlo conmigo, señor Ramírez». Al percibir la conexión especial que se desarrollaba entre ellos y el compromiso de Débora, Álvaro decidió prescindir de la cuidadora de su padre. Débora había ofrecido encargarse de los cuidados del señor Ramírez en ausencia de Álvaro. Lo atendía con un mixto de respeto y cariño, y el señor Ramírez valoraba enormemente su compañía, así como la de su hija. Débora siempre expresaba cuánto disfrutaba su nueva vida. «Me agrada mucho cuidar de tu padre, Álvaro. Ha sido tan bondadoso conmigo y con mi hija. Es lo menos que puedo hacer». Álvaro agradeció con un gesto. «Ya formas parte de la familia, Débora. Mi padre y yo estamos muy agradecidos de teneros aquí». Conforme Débora se integraba más en el hogar de Álvaro, él se aseguraba de ofrecerle no solo un techo, sino también independencia económica. Un día, mientras charlaban en la cocina, Álvaro tocó el tema. «Débora, he estado reflexionando», empezó Álvaro. «Me gustaría ofrecerte un salario. Has sido extraordinaria cuidando a mi padre y la casa, y creo que es fundamental que tengas tu propio ingreso económico». Débora, sorprendida, lo miró. «Álvaro, realmente no es necesario». «Sí, ya me has brindado un hogar y todo lo necesario para mi hija y para mí», dijo Débora. «Lo entiendo, pero para mí es esencial que te sientas independiente y libre», replicó Álvaro con firmeza. «Deseo que puedas adquirir lo que necesites para ti y para tu hija sin tener que pedirlo». Débora se emocionó, sintiendo un nudo en su garganta. «Gracias, Álvaro. Esto realmente significa mucho para mí. Hacía años que no me sentía tan apreciada y libre». A partir de entonces, Débora comenzó a recibir un salario regular de Álvaro, experimentando por primera vez en mucho tiempo lo que era la independencia económica. Compraba ropa para su hija, seleccionaba nuevos libros para leer y hasta lograba ahorrar algo de dinero para el futuro, sin sentirse dependiente o necesitada de permiso. Esta nueva independencia iluminó la mirada de Débora, quien se sentía cada día más segura y confiada de sí misma. La generosidad y el respeto de Álvaro no solo le habían proporcionado un hogar seguro, sino también la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad e independencia. Con el paso del tiempo, la relación entre Álvaro y Débora se intensificó, volviéndose más íntima y afectuosa. Álvaro disfrutaba del tiempo que pasaba con Clara, la hija de Débora, y frecuentemente los llevaba de paseo. Durante esos momentos, compartía su pasión por la arquitectura, mientras que Débora mostraba un interés genuino y aprendía con entusiasmo cada detalle.
Débora también dedicaba tiempo a la lectura de los libros que Álvaro le recomendaba, lo que fortalecía aún más su conexión. Poco a poco, el afecto que compartían se transformaba en algo más profundo. En su interior, Débora ya se sentía enamorada de Álvaro, aunque mantenía sus sentimientos en secreto, insegura de cómo avanzar. Un día, Álvaro se encontraba hablando con su padre sobre sus emociones. Sentados en el porche mientras observaban el atardecer, Álvaro soltó un suspiro. «Papá, creo que estoy enamorado de Débora», confesó. Por primera vez en años, Álvaro se sentía de una manera que no podía explicar y estaba inseguro sobre qué hacer. Su padre, con una sonrisa llena de entendimiento, lo observó y le aconsejó. «Hijo, la vida es demasiado breve para estar lleno de incertidumbres. Si lo que sientes por Débora es genuino, deberías decirle, mereces ser feliz». Álvaro meditó en las palabras de su padre. ¿Piensas que debería hacerlo? ¿Y si no siente lo mismo? Solo lo sabrás si te arriesgas. Además, la manera en que ella te mira ya te está diciendo bastante, insistió su padre. Animado por este consejo, Álvaro resolvió hablar con Débora para compartirle sus sentimientos y averiguar si eran mutuos. Con un corazón lleno de nervios y esperanza, planificó la forma en que se abriría con ella, deseando con todo su ser que sus sentimientos fueran correspondidos. Esa noche, mientras Clara dormía, Débora se encontraba en el salón inmersa en la lectura. Álvaro se le acercó y se sentó junto a ella, su corazón palpitando fuertemente. Interrumpió el tranquilo silencio con una voz suave, aunque titubeante. «Débora, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», empezó Álvaro, mirándola directamente a los ojos. Débora puso su libro a un lado y se giró hacia él, mostrándose completamente atenta. «Claro, Álvaro, ¿qué pasa?». Con un suspiro, Álvaro buscó valor. «Verás, últimamente he desarrollado sentimientos por ti, más allá de una simple amistad. Has iluminado mi vida y esta casa de una manera que nunca esperé. Me preocupo por ti y por Clara más de lo que jamás imaginé posible». Las palabras tomaron a Débora por sorpresa, acelerando su corazón y llenándola de emoción. Álvaro tomó su mano. «Quiero estar aquí para ustedes. No solo como un amigo, sino como alguien que verdaderamente se preocupa. Me encantaría formar parte de la vida de Clara, cuidarla como si fuera mi hija». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Débora, tocada por la sinceridad de Álvaro. «Eso significa mucho para nosotros. Clara y yo ya te consideramos parte de nuestra familia». Desde aquel momento, la relación entre Álvaro y Débora se fortaleció. Cuando empezaron a asistir juntos a eventos sociales y profesionales, las reacciones de la gente variaban. Algunos hacían comentarios malintencionados, refiriéndose a Débora como la mendiga que Álvaro recogió. En ciertos lugares, las miradas despectivas y los murmullos eran inevitables. No obstante, Álvaro se mostraba indiferente a esas críticas, siempre apoyando a Débora, quien se sentía cada vez más segura y protegida a su lado. En una ocasión, durante un elegante cóctel en una galería de arte, la señora Alice, una conocida figura del círculo social de Álvaro, se les acercó con una sonrisa cortés. «Álvaro, Débora, qué alegría verlos aquí. He escuchado sobre su relación y quiero felicitarlos», expresó, manteniendo una actitud amable. Débora, aunque un poco tensa bajo la observación de Alice, agradeció las palabras. Había algo en la forma en que Alice la miraba que la hacía sentir incómoda, pero se esforzó por mantener la compostura. Alice continuó observándola críticamente, agregando: «Siempre es grato ver caras nuevas en nuestros eventos». «Débora, posees una esencia bastante distinta», comentó la señora Alice con un tono de aprobación. «Gracias, señora Alice»,
replicó Débora con cortesía. Sin demorar, Alice añadió: «Antes que me olvide, quisiera invitarlos a cenar en mi hogar la próxima semana. Sería un honor tenerlos», expresó mientras miraba a ambos. Álvaro titubeó por un instante, sintiendo una especie de obligación moral de aceptar la invitación, aunque internamente no le entusiasmaba mucho la idea. Miró brevemente a Débora, buscando en su expresión una señal silenciosa de su parecer antes de responder. «Nos encantaría, señora Alice. Agradecemos mucho la invitación», afirmó Álvaro con una sonrisa formal. Alice mostró su satisfacción ante la aceptación. «Estoy entusiasmada por tenerlos. Será una noche espléndida. Nos vemos entonces», concluyó antes de despedirse, dejando a Álvaro y Débora solos nuevamente. Tan pronto como se marchó, Álvaro se dirigió a Débora. «Espero que esté bien para ti que hayamos aceptado. Me pareció lo correcto», dijo él, algo preocupado. Débora asintió, respaldando su decisión. «Está bien, Álvaro. Puede que sea una experiencia interesante», contestó, intentando mostrar optimismo. Continuaron disfrutando del evento, aunque la próxima cena en la casa de Alice rondaba sus pensamientos, generando una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando llegó el día de la cena en la residencia de la señora Alice, Álvaro y Débora se prepararon cuidadosamente para la ocasión. Al arribar, quedaron asombrados por la magnificencia y el esplendor de la casa. Era claro que Alice tenía una reputación bien merecida como arquitecta. Cada aspecto del diseño estaba meticulosamente planeado y ejecutado con perfección. La decoración combinaba elementos de arte moderno y clásico de manera elegante y cohesiva. Al recibirlos, Alice los acogió calurosamente y los invitó a tomar asiento. Mientras Débora admiraba el interior, no pudo evitar percibir cierta frialdad en el ambiente. A pesar de su belleza, la casa carecía de un sentido de calidez y acogida. Alice vivía sola en esa vasta mansión, y el espacio no transmitía la sensación de un hogar lleno de felicidad. «Qué residencia más impresionante, señora Alice», mencionó Débora, esforzándose por no mostrar su impresión sobre la atmósfera del lugar. «Gracias, Débora. He dedicado mucho tiempo y esfuerzo en cada detalle», respondió Alice con un matiz de orgullo. Alice continuó observando a Débora con una mirada que parecía ocultar más de lo que revelaba. En un punto de la conversación, comenzó a compartir aspectos de su vida personal, desvelando partes de un pasado complicado. Mencionó lo dura que había sido la vida con ella en sus años jóvenes, dejando a Álvaro y Débora algo desconcertados sobre el verdadero motivo de esa revelación. Álvaro, percibiendo que había algo más allá de lo que Alice expresaba con sus palabras, le solicitó que se explicara con más detalle. «Doña Alice, perdone mi confusión, pero ¿podría decirnos qué motivo nos ha traído a su casa esta noche?» Alice exhaló un profundo suspiro, como si se preparara para revelar un secreto, y se puso de pie para buscar un álbum de fotografías. Al volver a la mesa, abrió el álbum y mostró una imagen de ella misma con un evidente embarazo de años atrás. Álvaro y Débora observaron la imagen sin comprender el motivo de su muestra. «¿Quién es el niño?», indagó Álvaro, intentando entender la situación. Alice, con los ojos brillantes por las lágrimas, dirigió su mirada hacia Débora. «El niño eres tú», Débora reveló. La sorpresa dejó a Álvaro y a Débora totalmente impactados. Débora alternó su mirada entre la foto y Alice, intentando asimilar el peso de esas palabras. «¿Soy tu hija?», preguntó Débora, con una voz que temblaba por la emoción del momento. La noticia de que Alice era su madre generó una conmoción que invadió la atmósfera de la cena. Álvaro, incrédulo, cuestionó la posibilidad. «Eso parece increíble, Alice. Débora nunca supo quién era su madre. ¿Cómo está segura de que ella es su hija?» «Débora,
Todavía intentando procesar la revelación, miraba alternativamente a Álvaro y a Alice, sin encontrar palabras para expresar lo que sentía. La idea de que la mujer frente a ella pudiera ser su madre era algo que nunca había considerado posible. Alice, visiblemente emocionada, comenzó a relatar su historia. En mi juventud conocí al padre de Débora. A pesar de sus problemas con el alcohol, parecía un buen hombre. Tuvimos una relación y quedé embarazada, pero después del nacimiento de Débora, él cambió completamente. Se tornó agresivo y el día que salimos del hospital se llevó a Débora. Desapareció sin dejar rastro. Todos en la mesa escuchaban atentamente mientras Alice proseguía. Hice cuanto pude para encontrarla. Contraté detectives, gasté una fortuna, pero fue como si se hubieran desvanecido en el aire. No había pistas que me llevaran hasta mi hija. Débora, absorbida por cada palabra, experimentaba un torbellino de emociones. La rabia por la ausencia de su madre en su vida se mezclaba con la comprensión del sufrimiento y la desesperación que Alice había enfrentado. Entonces, ¿el hombre que me crió me robó de ti?, preguntó Débora con la voz temblorosa ante la enormidad de tal revelación. Alice asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Así es, Débora. Él me arrebató lo más preciado de mi vida y he pasado todos estos años buscándote, agobiada por el dolor. Débora, aún abrumada por la noticia, miró fijamente a Alice y preguntó: ¿Cómo puedes estar tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué hasta ahora? Alice, con un semblante que reflejaba alivio y dolor, respondió: Cuando te vi por primera vez en ese evento con Álvaro, algo en mi interior se removió, una intuición que no pude ignorar. Además, tienes una marca en la mano, idéntica a la mía. Esa fue la última señal física que recordaba de ti. Alice concluyó, con la voz entrecortada por la emoción. Después de aquel día, contacté a un investigador con quien he colaborado durante años para que averiguara todo sobre ti. Las piezas del rompecabezas finalmente se acomodaron. Habían localizado a su padre, sumido en la bebida en una calle, apenas una sombra de quién fue. El detective se le acercó, ofreciéndole más alcohol, y fue entonces cuando consiguió que hablara. Reveló todo, detallando cómo te había arrancado de mi lado. No te registró oficialmente para evitar ser descubierto. Vivía completamente perdido, escondiéndose y borrando cualquier indicio que pudiera conducirme hasta ti. Débora escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra y cada detalle. Era como si se levantara lentamente un velo sobre su vida, descubriendo verdades ocultas que jamás habría imaginado. He vivido escondiéndome, temiendo ser descubierto, y él me mantuvo en esa oscuridad, comentó Débora, comprendiendo la enormidad de lo que Alice le contaba. Álvaro, observando primero a Débora y luego a Alice, expresó su asombro. Es una historia increíble, es difícil asimilar todo esto. Débora, con la voz quebrada por la emoción, agregó: Nunca pensé que algo así pudiera estar pasando en mi vida. Es mucho para procesar. Alice, con los ojos humedecidos, asintió. Lo sé, querida, es un choque para todos nosotros. Luego añadió: a pesar de todo lo que hizo, pedí que llevaran a tu padre a un centro de apoyo. Allí lo diagnosticaron con esquizofrenia. Pasará el resto de sus días allí. Álvaro, intentando comprender mejor la situación, preguntó: ¿hiciste eso aún después de todo lo que te hizo a ti y a Débora? Alice respiró hondo y respondió: sí, a pesar de todo sigue siendo un ser humano y está enfermo. Merece compasión. Durante años estuve muy enfadada con él, pero ahora, viendo a mi hija aquí delante de mí, la alegría que siento es inmensa. No quiero guardar rencor de aquí en adelante. Débora miró a Alice, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Gracias por eso, Alice. Todavía estoy intentando entender todo, pero te agradezco que te hayas ocupado de él.
A pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi padre. Después de estas impactantes revelaciones y encuentros emocionales, la vida de Débora experimentó un cambio radical. Empezó a frecuentar la casa de Alice y ambas trabajaron arduamente en reconstruir la relación que habían perdido. Durante una de sus visitas, mientras disfrutaban de un momento de intimidad en la terraza de la espaciosa residencia, Alice expresó sus deseos para el futuro de Débora. «Siempre mostraste interés en seguir estudiando, ¿cierto?», preguntó Débora mientras se servía algo de beber en la terraza. Con una chispa de esperanza en sus ojos, Débora respondió: «Sí, siempre quise estudiar arquitectura, pero nunca tuve la oportunidad». Alice le sonrió afectuosamente. «Pues creo que ha llegado el momento de hacer realidad ese sueño. Quiero que te inscribas en la mejor escuela de arquitectura del país. Yo me encargaré de todo». Débora, emocionada, se quedó sin palabras por unos instantes. «¿Lo harías por mí?». «No sé cómo expresarte mi gratitud», dijo, mientras las lágrimas de agradecimiento comenzaban a aparecer en sus ojos. Alice alcanzó su mano a través de la mesa y tomó la de Débora. «Después de todo lo que hemos perdido, es lo menos que puedo ofrecer. Y aún hay más», prosiguió Alice. «Estoy adecuando una habitación para Clarina aquí en casa. Quiero estar presente en cada etapa de su crecimiento, algo que desafortunadamente no pude vivir contigo». Débora, llorando sin contenerse, experimentó un sentimiento de felicidad y consuelo. «Eso significa mucho para mí, Alice. Clarina será muy afortunada de tener una abuela como tú». En uno de sus tantos encuentros afectuosos, la charla entre Débora y Alice se tornó profundamente emotiva. Mientras Clarina se entretenía en el jardín, Alice le confesó a Débora: «Mi sueño más grande, después de encontrarte, sería que me llamaras madre. Pero entiendo que todo esto puede ser muy reciente para ti y respetaré tus tiempos. Haré lo posible por ganarme ese título». Débora, tocada por las palabras de Alice, le respondió sinceramente: «Ya estás haciendo mucho, Alice. Valorizo cada uno de tus gestos. Estoy segura de que nuestra relación se hará cada vez más fuerte». Con el tiempo, el vínculo entre ellas creció de forma natural y fluida. Débora visitaba con frecuencia la casa de Alice, donde Clarina disfrutaba de su compañía. La niña, quien se sentía completamente cómoda con Alice, llenaba la residencia de risas y alegría, reviviendo un ambiente familiar que Alice había extrañado por mucho tiempo. Años más tarde, Débora, al culminar su carrera en arquitectura, se preparaba emocionada para su ceremonia de graduación. Había superado numerosos obstáculos y estaba a punto de celebrar un logro importante en su vida. La ceremonia congregó a profesores, familiares y amigos, todos presentes para presenciar el triunfo de Débora. Caminando hacia el escenario, se sentía orgullosa y agradecida. Sus ojos recorrían el público en busca de 3 personas muy especiales: su esposo, quien siempre la había apoyado sin condiciones; su suegro, que se había convertido en una figura paternal constante; y, por supuesto, Alice, su principal apoyo en la arquitectura. Al subir al escenario, Débora miró a los asistentes y comenzó su discurso. «Hoy estoy aquí no solo por mi esfuerzo, sino también gracias al soporte fundamental de personas excepcionales», expresó con emoción. Siguió: «Mi esposo, que siempre ha estado a mi lado, impulsándome a perseguir mis sueños; mi suegro, que me ha acogido como a una hija y me ha brindado fortaleza en los momentos más duros». Luego, sus ojos se posaron en Alice y, haciendo una pausa antes de continuar, dijo: «Y claro está, mi querida madre, Alice, mamá, me brindaste mucho más que la posibilidad de estudiar. Me diste un hogar, amor y la familia que siempre anhelé». Las palabras de Débora resonaron en todos los asistentes,
pero especialmente en Alice, quien, incapaz de contener las lágrimas, se cubrió el rostro con las manos, conmovida al oír a Débora llamarla mamá. Al concluir su discurso, las lágrimas aún marcaban el rostro de Alice. Las palabras de Débora, reconociéndola como su madre, habían tocado su corazón de una forma única y profunda. Sentía una oleada de amor, gratitud y una profunda realización. La larga búsqueda, el dolor de la separación y la incertidumbre habían cedido lugar a un momento de pura felicidad y conexión. Tan pronto como se clausuró la ceremonia, Alice se acercó rápidamente a Débora. Se fundieron en un abrazo apretado, un abrazo que sellaba años de distancia y cimentaba su relación de forma definitiva. «Mi hija», murmuró Alice, «me has completado de una manera que jamás pensé posible». Débora, abrazando a Alice, replicó: «Mamá, me enseñaste el verdadero significado de la familia y del amor. Estoy infinitamente agradecida por todo». Ambas salieron de la ceremonia de graduación de la mano, sintiéndose rejuvenecidas y llenas de esperanza hacia el futuro. Comprendieron que, desde ese momento, sus vidas serían mucho más felices. Su historia era un claro ejemplo de que el amor de una madre supera cualquier obstáculo y que una madre nunca se rinde ante su hijo, sin importar los desafíos que la vida presente. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Esto nos permite continuar compartiendo historias emocionantes regularmente. No te pierdas nuestra próxima historia, que aparecerá pronto en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.